Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar el tema del encéfalo y los nervios craneales. Sin duda, el encéfalo como parte central, medular del sistema nervioso, es una de las estructuras que tempranamente en el desarrollo embrionario comienzan a identificarse. A partir de la semana 3 aparecen tres segmentos en el embrión, que son los que van a corresponder al cerebro anterior, medio y posterior, o en otros términos, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Para la semana 5 ya hay 5 segmentos. El que va a formar al cerebro, que se llama telencéfalo, el que va a formar al tálamo, hipotálamo y epitálamo, que es el diencéfalo, el que va a formar lo que es el cerebro medio o mesencéfalo, lo que va a formar el puente y cerebelo, que es el metencéfalo, y finalmente lo que va a formar el bulbo raquídeo o mielencéfalo. Entonces aquí se puede observar a la izquierda de su pantalla un embrión de 3 o 4 semanas con los tres segmentos identificables, y en la parte central y la derecha vemos un embrión de 5 semanas con el desarrollo de las partes del encéfalo muy claramente. Entonces, el encéfalo, viéndolo desde la médula para arriba, médula espinal, comienza por el tallo, que es la continuación de la médula, y que va a estar formada por el bulbo raquídeo, el puente y el cerebro medio. En la parte posterior estará el cerebelo, que de hecho es la parte o la segunda parte más grande del encéfalo, el diencéfalo, que da origen al tálamo, al hipotálamo y epitálamo, y la parte más grande del encéfalo, que es el cerebro. Mucho cuidado porque estos términos a veces se intercambian, el de cerebro y encéfalo, y es incorrecto. Entonces, aquí observamos en este gráfico cómo la continuación de la médula espinal estará dando lugar al bulbo. Aquí está el puente, atrás lo que sería el cerebelo, tenemos el mesencéfalo o cerebro medio, tenemos el tálamo y el hipotálamo, y la parte más grande que sería el cerebro. Este es un mismo esquema, pero este es un corte anatómico real, donde se pueden identificar las mismas partes que comenté anteriormente. ¿Qué estructuras dan protección al encéfalo? Para empezar, el cráneo. La disposición de los huesos del cráneo, que forman esta bóveda, lo protegen de traumatismos externos. Además, las meninges también se extienden hasta el cráneo, y en este caso la dura madre, la aracnoides y la pía madre también envuelven al encéfalo. Cabe hacer notar que la dura madre tiene también sus dos capas, pero no hay un espacio epidural, sino que presenta unas extensiones esta dura madre para poder fijar al encéfalo. Y estas extensiones que separan partes del encéfalo son la hoz cerebral, que separa los dos hemisferios del cerebro, la hoz del cerebelo, que separa los hemisferios cerebelosos, y lo que se llama la tienda del cerebelo o tentorio, que va a separar el cerebro del cerebelo. Aquí podemos observar en este gráfico las diferentes estructuras que comenté. La hoz del cerebro, que separa los dos hemisferios, vendría la hoz del cerebelo, y vendría la tienda o tentorio, que separa al cerebro del cerebelo. El encéfalo es obviamente una zona muy irrigada, se recibe mucha sangre, porque se calcula que el encéfalo consume cerca del 20% del oxígeno y la glucosa total que tenemos en el organismo, cuando en peso solamente representa el 2% del peso. ¿Qué arterias le llevan sangre al encéfalo? Las arterias vertebrales en la parte posterior y la carótida interna por la parte lateral.
¿Cómo regresa la sangre? A través de las venas yugulares internas, que van a ser la vía pues de retorno. Una característica de los vasos sanguíneos en el encéfalo se le conoce como la barrera hematoencefálica, y es que las células endoteliales de estos vasos están unidas muy estrechamente. Esto protege a las estructuras del encéfalo de sustancias dañinas, por ejemplo. Permite el paso, por ejemplo, de glucosa, pero por transporte activo. El paso de urea y iones pasan de una manera lenta. Las sustancias liposolubles pasan de una manera muy fácil o rápida. El alcohol, por ejemplo, dióxido de carbono y el oxígeno. Pero algunas proteínas, por su tamaño, y muchos antibióticos no pasan. Por eso a veces las infecciones del sistema nervioso central son muy difíciles de tratar, porque no llega el antibiótico hasta esos lugares. Entonces aquí vemos la disposición de las arterias. Vemos aquí el arco de la aorta, como del lado derecho sale el tronco brachiocefálico, que después va a dar origen a la carótida común y también aquí a la subclavia. Del lado izquierdo sale cada una por su cuenta, la subclavia y la carótida común del lado izquierdo, que luego va a dar lugar a otras estructuras más arriba, como lo veremos. Entonces, siguiendo la carótida común, vemos cómo se divide en carótida interna y carótida externa. Y vean cómo la externa va más hacia la parte de afuera, la temporal superficial, que se puede sentir hasta el pulso a nivel de la sien. Y la carótida interna es la que va a ir hacia el interior y en la base del cerebro. Esta es una vista inferior de lo que sería la base del cerebro, donde se muestra esta estructura llamada el círculo arterial cerebral, o también denominada el polígono arterial o el polígono de Willis. Entonces les presento a Willis. Decíamos que llega la sangre por la carótida interna, pero también por acá llega la sangre de las arterias vertebrales. Se unen aquí y forman esta que se llama la arteria basilar, que dará origen aquí a las cerebrales posteriores. Luego se comunicará por medio de estas comunicantes posteriores a la carótida, que darán lugar a las arterias cerebrales media de un lado y del otro. Luego habrá dos comunicantes anteriores y dará lugar a las cerebrales anteriores. Entonces tenemos cerebral posterior, cerebral media y cerebral anterior, comunicantes posteriores, comunicantes anteriores. Como pueden ver, precisamente la comunicación tanto vía la carótida interna como la vertebral o las vertebrales es importante, de tal manera que si hubiera un flujo disminuido en algún lugar, estas comunicaciones podrían de alguna manera resolver parcialmente la irrigación, no por completo. El drenaje venoso, ya lo habíamos comentado, también por atrás salen arterias vertebrales, y en la parte lateral salen las yugulares. Y esto regresa la sangre hacia la vena subclavia, tanto del lado derecho como la vena subclavia izquierda. El líquido cefalorraquídeo es un líquido incoloro, transparente, en volumen de 80 a 150 mililitros aproximadamente, que aparte de proteger físicamente, también nutre y recoge desechos a nivel encefálico. Y este líquido circula a través de unas cavidades en el encéfalo que se llaman ventrículos, y ya comentamos en algún otro tema la circulación que tiene el líquido cefalorraquídeo en la médula espinal a través del espacio subaracnoideo. Entonces, aparte de proteger
a traumatismos del encéfalo, también lo hace a nivel de la médula, y también el tema del nutrimento, de oxígeno, glucosa y el retiro de desechos del tejido nervioso. Aquí podemos ver pintado en color azul los ventrículos laterales. Son dos, uno en cada hemisferio. Después aquí en la parte central ven uno que se llama el tercer ventrículo. Luego aquí se conecta mediante este canal que se llama el acueducto del mesencéfalo o el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo. Entonces hay ventrículos laterales en los hemisferios, hay un tercer ventrículo a nivel del diencéfalo, el acueducto de Silvio, o acueducto cerebral, que cruza el cerebro medio, y finalmente el cuarto ventrículo, que está, como ven, en la parte que corresponde al tallo encefálico y adelantito o la porción anterior del cerebelo. Entonces, este líquido cefalorraquídeo se produce en unas redes de capilares en las paredes de los ventrículos, en todos los ventrículos, y estos se llaman los plexos coroideos. Estos ventrículos están recubiertos de unas células llamadas ependimarias, y el plasma se atrae desde los plexos coroideos a través de estas células ependimarias hacia el interior de los ventrículos y forman el líquido cefalorraquídeo. Entonces la circulación del líquido cefalorraquídeo es tanto a nivel del encéfalo como de la médula espinal. Y la formación, decíamos, en todos los ventrículos se produce y se está circulando. De esta manera cada ventrículo, tanto los laterales, el tercero y el cuarto, aportan cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo al total que comentamos de 80 a 150 mililitros. Entonces, en este esquema puede verse al lado derecho como la circulación o la producción, más bien, es en los plexos coroideos de los laterales del tercer ventrículo, del cuarto ventrículo, y va pasando entre cada uno de ellos, ¿sí?, por el espacio subaracnoideo, y va a ser reabsorbido hacia la sangre por una serie de vellosidades llamadas vellosidades aracnoideas que están precisamente en el espacio subaracnoideo o en el canal central de la médula espinal para regresar este líquido cefalorraquídeo a la circulación venosa. Revisaremos cada una de las partes del encéfalo y comencemos por la parte más inferior, el bulbo raquídeo. Este está a nivel del agujero magno en el cráneo y llega hasta el borde inferior del puente. Está formada por una sustancia blanca que obviamente traerá tractos motores y sensoriales. Tiene en la parte anterior dos abultamientos que se llaman pirámides, por donde pasan unos tractos que vienen de la corteza y van hacia la médula, los córtico-espinales, y es un sitio común para que estos tractos, tanto los ascendentes como los descendentes, se crucen, y este término o este cruzamiento en términos médicos se le conoce la decusación. Aquí podemos observar una vista inferior donde apreciarán, lo voy a señalar, las pirámides, que son esos abultamientos, que es donde vienen los tractos. ¿Qué más hay a nivel del bulbo? Existen centros muy importantes. Está el centro cardiovascular, que controla el ritmo, la intensidad de los latidos y el diámetro de los vasos sanguíneos. Parte del centro respiratorio, lo que se conoce como el área de ritmicidad vulvar, y que está formado por dos partes, una parte inspiratoria y la otra expiratoria. Incluye centros para el vómito, la deglución, el estornudo, la tos, el hipo. Existen también unos núcleos olivares inferiores, también denominadas olivas, para la propiocepción. La propiocepción
la conciencia de las partes del cuerpo sin necesidad de verlas, ¿no? Entonces pueden saber con los ojos cerrados si tienen un brazo extendido, lo tienen flexionado. Hay unos núcleos grácil y cuneiforme para el tacto, la propiocepción y la vibración. Por ahí pasan unos axones que pertenecen a una zona de comunicante que se llama el lemnisco medial. Y también tiene núcleos de pares craneales o nervios craneales, del 8 al 12. ¿A qué nivel estamos entonces? Estamos a nivel del cuarto ventrículo, aquí en el bulbo. Aquí vemos precisamente el bulbo y donde en la parte central del gráfico se ve señalado que dice la decusación de las pirámides, que ahí es donde se cruzan los tractos que vienen del lado derecho hacia el izquierdo y viceversa. Por eso el encéfalo del lado derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y también sucede de manera contraria. El siguiente elemento del encéfalo es el puente o protuberancia. En libros antiguos se le llamó el puente de Barolio, ya se está tratando de eliminar los nombres propios. Y bueno, está por encima del bulbo raquídeo. Tiene varios núcleos y varios tractos, como se pueden observar. Hay unos núcleos pontinos para el movimiento voluntario. Hay otras áreas del centro respiratorio, que es el área apneústica y el área neumotáxica. Lo voy a señalar, estos dos, que junto con el área de ritmicidad vulvar, que está en el bulbo, entre todos estos formarán el centro respiratorio. También tendrá núcleos asociados con 4 pares craneales, el 5, el 6, el 7 y el 8 paracraneal o nervios craneales. Entonces la protuberancia o puente también se le llama así protuberancia porque obviamente se puede observar como sobresale, ¿no? Ahora pasamos a ver el mesencéfalo o cerebro medio. Este va desde el puente hasta el diencéfalo y es atravesado por el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. En la parte anterior tiene un par de tractos llamados los pedúnculos cerebrales, formados por tractos córtico-espinal, córtico-pontino y córtico-vulvar, o sea, de la corteza a la médula, al puente y al bulbo. La parte posterior se le llama el tectum o tegmento y tiene 4 elevaciones redondeadas llamados colículos superiores, los de arriba, y 2 colículos inferiores, los de abajo. Estos también en algunos libros antiguos se les llamaba los tubérculos cuadrigéminos. Los superiores son núcleos para centros de reflejos visuales, esto es movimientos de rastreo y movimientos de la cabeza y el cuello en respuesta a un estímulo visual, como puede ser un flashazo de luz que inmediatamente nos hace voltear. Y los de abajo son para la vía auditiva y es lo que nos ocasiona el sobresalto cuando hay un trueno o un ruido intenso, nos hace hacer un sobresalto. Aquí en la parte superior del gráfico se ven los colículos superiores y los colículos inferiores, los 4, muy cerquita de la glándula pineal, que comentaremos un poquito más adelante. Entonces, aparte de las áreas mencionadas, hay otros núcleos. Hay una zona que se llama la sustancia negra, que está pigmentada precisamente y que la enfermedad de Parkinson se asocia precisamente con pérdidas de neuronas de esta región y es para controlar actividades musculares subconscientes. Están los núcleos rojos que ayudan a controlar movimientos voluntarios de las extremidades y por ahí hay un tracto que se conoce como el rubro espinal porque nace aquí en el núcleo rojo o rubro, y también hay núcleos asociados con par craneales 3 y 4. Aquí se puede observar precisamente los núcleos rojos y la sustancia negra que comenté en la diapositiva anterior. Ahora, hay una zona
que va desde la parte superior de la médula a través del tallo y hasta el diencéfalo, que se llama la formación reticular. Y parte de esta formación reticular se conoce como sistema activador reticular o SAR. En algunos libros todavía se le llama SARA porque era sistema activador reticular ascendente. Aunque efectivamente tiene axones sensoriales que van hasta la corteza, pero también tiene influencia hacia la periferia. Entonces por eso se le quitó el tema de ascendente, porque también tiene conexiones descendentes. ¿Para qué nos sirve el SAR? Nos sirve para mantener la conciencia, para despertarnos del sueño y además para mantener el tono y la postura. Y aquí se puede ver toda en morado toda esta zona de la formación reticular en el cual se incluye el SAR y que todas esas flechas que se ven en la parte superior son proyecciones del SAR o SARA hacia la corteza cerebral. Entonces, en resumen, las funciones de las diferentes partes pueden observarlo, tanto del bulbo, del puente, del mesencéfalo, y revisaremos un poquito más adelante lo que sería el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. El cerebelo. El cerebelo es la segunda parte más grande del encéfalo, como mencioné. Tiene una gran cantidad de neuronas a pesar de que su masa no es tan grande. Está detrás del bulbo y del puente. Y ya dijimos que estaba separado por medio de la tienda del cerebelo o tentorio y además de una pequeña fisura llamada fisura transversa. Tiene dos hemisferios, con una porción angosta llamada vermis. Cada hemisferio tiene lóbulos. Hay un lóbulo anterior y posterior que controlan aspectos subconscientes del movimiento esquelético. Y en la parte inferior hay un lóbulo llamado flóculo nodular que tiene que ver con el equilibrio y la postura. Aquí podemos observar el cerebelo con sus dos hemisferios separados por la parte central o vermis. Tenemos el lóbulo anterior, tenemos el lóbulo posterior y en una vista inferior podríamos observar lo que sería el lóbulo inferior. Entonces, esta estructura del cerebelo tiene por fuera una corteza de materia gris con pliegues llamados foliolaminillas y de ahí se desprenden tractos de materia blanca que forman lo que conocemos como el árbol de la vida. Además hay una serie de haces de sustancia blanca llamados pedúnculos cerebelosos, los superiores, los medios y los inferiores, que van a unir al cerebelo con el tallo, o sea, van a comunicar totalmente el cerebelo con el tallo mediante tres vías. Decíamos que las funciones es la coordinación y evaluación de movimientos, regular la postura y el equilibrio. Tradicionalmente esta ha sido la visión del cerebelo, de que solamente era para movimientos, postura y equilibrio. De hecho, movimientos sí, el cerebelo afina los movimientos que queremos hacer. Pero ya se ha visto que incluso tiene otras funciones que pueden o que tienen que ver con aspectos cognitivos o de procesamiento del lenguaje o de procesamiento de la información sensorial. O sea, no nada más es lo estrictamente equilibrio, postura y movimiento, sino que tiene otras funciones un poquito más avanzadas. Aquí se observa el cerebelo, se puede ver el árbol de la vida, su sustancia blanca, ¿no? La corteza cerebelosa, que es sustancia gris, y en esta es un corte real donde puede observarse muy claramente el árbol de la vida, ¿no? Es una imagen realmente impactante, pero quería compartirla con todos ustedes. Seguimos con el diencéfalo, que va desde el tronco del encéfalo hasta el cerebro y está al nivel del tercer ventrículo, o sea, rodea el tercer ventrículo.
está formada por tres partes: el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. El 80% de su masa en el caso del tálamo son unas masas pares y ovaladas de sustancia gris, unidas por una comisura llamada comisura gris intertalámica, y el tálamo es una estación de relevo de impulsos nerviosos. ¿Qué hay en el tálamo? Varios núcleos. El núcleo anterior, los mediales, el grupo lateral, los del núcleo ventral, los intralaminares, los de la línea media, el reticular, pero quiero que más bien se enfoquen en esta diapositiva en lo que tienen que ver estos núcleos. Si ustedes se fijan, se repite varias veces el término emociones, ¿no? Está alerta, aprendizaje, memoria, información sensorial, tacto, movimiento, presión, vibración, frío, dolor, información motora, despertar, memoria, olfacción, en fin, son muchas las actividades que regulan estos núcleos del tálamo. Si los viéramos de colores, se verían así, los diferentes núcleos correspondientes a diferentes zonas del tálamo. Abajo del tálamo está el hipotálamo, que es básicamente el regulador de la homeostasis. Aquí llegan tanto los sentidos somáticos como los viscerales. También tiene cerca de 12 núcleos ubicados en 4 regiones: región mamilar, tuberal, supraóptica y perióptica. Estos núcleos pueden verse en este esquema, coloreados también, obviamente en forma natural no se ven así. Otra más, que es la misma, son todos los núcleos del hipotálamo. Lo que hay que recalcar es la función. El hipotálamo es un gran regulador. Controla lo que es el sistema nervioso autónomo, músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Produce hormonas. Regula los patrones emocionales y la conducta. Comer, beber. De hecho, hay un centro del hambre y hay un centro de la saciedad. Hay un centro de la sed. Y regula también la temperatura. Este es el termostato del cuerpo. Y además regula lo que se llaman ritmos circadianos. Ritmo circadiano es un ritmo que se repite de manera secuencial. Así como nosotros en un día estamos despiertos de día y a cierta hora dormimos y al día siguiente repetimos ese ciclo. Ese es un ciclo circadiano. El epitálamo, que es una pequeña región arribita del tálamo, está formado por una glándula que se llama la glándula pineal, que ya la vimos en otra imagen. Y la glándula pineal produce una hormona que se llama melatonina. La melatonina es la encargada de inducir el sueño. Esta melatonina se produce principalmente cuando hay oscuridad. De hecho, la pueden encontrar en una farmacia, lo venden. Venden melatonina, que es un inductor del sueño. Pero la oscuridad produce melatonina y esto induce el sueño. También tiene otras funciones el hipotálamo, como tiene algunos núcleos relacionados con el olfato y algunos estímulos olfatorios, pero quiero enfocarme en el tema de la melatonina. ¿Por qué nos cuesta trabajo a veces conciliar el sueño ahora en los años de esta nueva tecnología? Precisamente porque estamos a altas horas de la noche viendo el celular, viendo la tableta, viendo la compu, viendo la tele, y la luz que producen estos dispositivos hacen que se produzca menos melatonina. Entonces ahí puede ser una de las razones por las cuales alguien no pudiera conciliar el sueño. Hay otros, por supuesto, que no les preocupa mucho esto, que aunque tengan a la orquesta sinfónica enfrente, de todos modos se duermen. Pero hay mucha gente que no. El cerebro. El cerebro sin duda es el lugar donde está la inteligencia, donde está la capacidad de, no sé, planear, imaginar, calcular, recordar, quien compone música. Y el cerebro está formado por dos hemisferios, o dos mitades. Una capa externa o corteza de materia gris. Tiene una serie de pliegues, se llaman giros o circunvoluciones,
unas grietas un poco más profundas que se llaman fisuras y otras más superficiales que se llaman surcos. Entonces hay giros, hay fisuras y hay surcos. La que divide la mitad derecha de la izquierda se llama la fisura longitudinal. Y adentro hay una zona que conecta ambos hemisferios, que son realmente axones que viajan de un hemisferio al otro, que se llama el cuerpo calloso. Entonces, tenemos aquí precisamente los surcos, los giros. Aquí está la fisura longitudinal superior. Esta zona que se conoce como el giro precentral y esta que es el giro postcentral, dividido por un surco llamado el surco central. ¿Y por qué se ve así estas circunvoluciones o giros? O sea, ¿por qué se forman? Se habla que en el desarrollo del cerebro se desarrolla tan rápidamente que realmente no cabría en la bóveda craneana, a no ser que se plegara. Es como si ustedes trataran de meter, no sé, una alfombra enorme en un cuarto pequeño. Y no la pueden enrollar, tienen que extenderla. Entonces la única opción que les va a quedar es hacer estos pliegues y así acomodarla para guardarlo. Aquí hay un corte donde se pueden observar los diferentes surcos y los giros. El giro precentral y el giro, este es el precentral y el giro postcentral. Y entonces cada mitad está formada por 4 lóbulos llamados frontal, parietal, temporal y occipital. Y hay un quinto lóbulo llamado la ínsula, o antes llamado la ínsula de Rayleigh. Hablamos hace rato del surco central, que es la división del lóbulo frontal al parietal. Y este se le conoce como la cisura de Rolando en libros también antiguos. Los dos giros de los que se menciona hace rato, el precentral es el área motora primaria y el postcentral es el área somatosensorial primaria. Aquí está el cuerpo calloso en la parte central. Ya dijimos que conectaba los dos hemisferios. Y precisamente hay varios tractos que conectan, que son de sustancia blanca. Hay unos tractos llamados comisurales, que va entre un giro de un hemisferio a otro giro del otro hemisferio. Hay tractos de asociación que van de un giro a otro giro en el mismo hemisferio. Y hay tractos de proyección que van a ser tanto hacia porciones ascendentes y porciones descendentes o inferiores del sistema nervioso central. También en cada hemisferio cerebral hay una zona formada por 3 núcleos llamada la zona de los ganglios basales o los núcleos basales. Estos ganglios basales son el globo pálido, el putamen y el núcleo caudado. Los dos primeros forman lo que se conoce como el núcleo lenticular. Entonces podríamos hablar de dos núcleos, un lenticular y un caudado, para dar lugar a lo que se conoce como el cuerpo estriado. El cuerpo estriado nos ayuda a iniciar y a terminar movimientos y a suprimir aquellos que son indeseados. Regular también el tono muscular y la contracción subconsciente de músculos esqueléticos, que esto precisamente es parte de la regulación del tono muscular. Aquí podemos ver en el gráfico de abajo precisamente el cuerpo estriado con sus núcleos, núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Y esa es la región denominada de los ganglios basales. El sistema límbico es un anillo de estructuras que está en el borde interno del cerebro y el piso del encéfalo, que incluye varias partes y vienen ahí en la diapositiva: el lóbulo límbico, el giro dentado, la amígdala,
núcleos septales, tubérculos mamilares del hipotálamo, núcleo anterior y posterior del tálamo, bulbos olfatorios, en fin. El sistema límbico es considerado como el cerebro emocional, ya que gobierna todos los aspectos emocionales de la conducta, como el dolor, el placer, la docilidad, el afecto y la ira, o sea, el enojo. Pero también tiene que ver con la olfacción y la memoria, con el recuerdo tal vez de algún olor agradable o al contrario, un olor desagradable que trae a nosotros un recuerdo. Entonces, esta zona del sistema límbico, cuando es estimulada en un laboratorio hecho en animales, por ejemplo, se ha visto que ha provocado cambios en el animal. Por ejemplo, se vuelve dócil, ¿no? Un animal, un gato pudiera ser, o al contrario, se le erizan los pelos, ¿no? Porque está enojado, ¿no? Al estimular el sistema límbico. Entonces, en el ser humano eh, cubre este aspecto de las emociones. Y aquí podemos ver en verde todas las estructuras que constituyen este sistema límbico. Ahora, ¿cómo se organiza la corteza cerebral? Existe una zona o zonas relacionadas con la percepción, o sea, son áreas sensoriales. Encontramos el área somatosensorial primaria, recuerden que ya lo mencionamos hace un rato, en el giro postcentral, denominadas como zona 1, 2 y 3, que es para la propiocepción, el dolor, el prurito, o sea, la comezón, las costillas, la temperatura y la percepción de sensaciones. Está el área visual primaria, o número 17, el área auditiva primaria, 41 y 42, el área gustativa primaria, el área 43, el área olfativa primaria o el área 28. Y ahí se puede observar en qué partes de la corteza se encuentra, a qué zona corresponde. Si lo vemos así con la numeración, ahí podemos ver estas diferentes zonas. Aquí están todas, tanto las sensoriales como las motoras, pero aquí podemos observar algunas o todas las que hemos mencionado. Pero también en la corteza hay aquellas relacionadas con el movimiento y son áreas motoras. Está el área motora primaria en el giro precentral, que es para la contracción de los músculos, obviamente los músculos del lado opuesto del cuerpo. Y está el área de lenguaje, que se llama el área de Broca, número 44 y 45, que son zonas que sobresalen. Aquí lo podemos observar y aquí señalaré simplemente el área de lenguaje de Broca. Y hay áreas de asociación. Está el área de asociación somatosensorial 5 y 7, que es para precisamente captar la forma y la textura de los objetos y su orientación en el espacio, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. También la relación de las diferentes partes del cuerpo. El área de asociación frontal, que es para la personalidad, el intelecto, memoria, juicio, razonamiento, conciencia, intuición, humor inclusive. El área de asociación visual 18 y 19, que es para identificar objetos. O sea, no basta con ver un objeto, hay que identificarlo. Si el área de la corteza de asociación está dañada, podemos ver una silla, pero no saber qué es una silla. Tenemos que hacer esta identificación. Y el área auditiva, o número 22, es para reconocer sonidos. El lenguaje, la música o ruidos. Aunque valga mencionar que la línea entre música y ruido, no sé, a veces es muy delgada. Áreas de asociación adicionales, el área de lenguaje o área de Wernicke, que es para interpretar el habla. Nuevamente, no es lo mismo escuchar que alguien está hablando e interpretar lo que está diciendo. Se necesita esta zona para hacerlo. Y también nos sirve para agregar emociones. Al hablar
podemos dar una sensación de emoción. Hola, ¿qué tal? En lugar de decir hola, ¿qué tal? O simplemente hola. O sea, también podemos interpretar emociones. Hay un área de integración común, 5, 7, 39 y 40. Hay un área premotora, número 6, que es para guardar aquellas actividades aprendidas que son complejas y que son secuenciales. Es como un banco de memoria para movimientos. Y esto nos sirve, por ejemplo, para escribir. Tomamos ya un bolígrafo y empezamos a hacer algo de manera automática, pero cuando estábamos pequeños, primero no sabíamos ni cómo tomar el bolígrafo, mucho menos escribir. Y es cuando hacíamos nuestros pequeños dibujos, que hacíamos nuestros pininos, que hay quien dice que el origen de los pininos era porque te hacían dibujar como pinitos. Eran como pinitos así, y luego le ponías ahí el tronco del pino, ¿no? Rayitas pequeñas, luego más grandes y abajo su tronco. Y también está el área del campo ocular frontal, que es por el movimiento que hacen los ojos como de rastreo o de seguimiento. Entonces aquí nuevamente coloco todas las zonas con los números que le corresponden para que identifiquen estas áreas, ahora las áreas de asociación. Ahora bien, el cerebro es casi simétrico en su lado derecho e izquierdo. Sin embargo, anatómicamente sí hay algunas regiones con diferencias en tamaño y sobre todo hay diferencias funcionales. Esta simetría se le conoce como lateralización hemisférica. Y precisamente existen diferencias funcionales entre ambos hemisferios. Veamos, empecemos por el hemisferio del lado izquierdo, que está a la izquierda de su pantalla. Ahí dice razonamiento, habilidades numéricas, científicas, utilización y comprensión del lenguaje, lenguaje escrito, lenguaje hablado. Esa es la mitad que es fría y calculadora, ¿no? El lado derecho, conocimiento musical y artístico, percepción del espacio, patrones, reconocimiento de caras, de las emociones, de las expresiones faciales, del contenido emocional del lenguaje, genera imágenes visuales, identifica y discrimina colores. Entonces, este es el lado del cerebro que es el creativo. El otro es frío calculador y este es el creativo. Ahora, toda la actividad cerebral se da en base a impulsos eléctricos. Y estos impulsos eléctricos se pueden registrar colocando electrodos en la piel cabelluda y detectando estos trazos que se dan en un electroencefalograma. Hay ondas llamadas alfa, beta, teta y delta, y estas las interpreta una persona especialista, un neurólogo por ejemplo, para, no sé, encontrar a lo mejor un foco de epilepsia o algún trastorno en especial. Es algo que sale del dominio de la medicina general y muy específico al tema de la neurología o la neurocirugía. Ahora hablemos de, y aunque ya lo he hecho a través de esta charla, de pares craneales o nervios craneales. Hay nervios sensoriales, motores y mixtos. Cada nervio tiene un nombre especial, tiene una denominación por un numeral romano que lo identifica de manera adicional. Primer par, nervio olfatorio. Es sensorial, es para el olfato. Y todas las células olfatorias que vienen desde el sistema nervioso convergen para convertirse en el nervio olfatorio. Obviamente, una forma de saber si está funcionando es pues dando a oler ciertas sustancias a ver si las captan, ¿no? Segundo par, o nervio óptico, es sensorial, es para la visión.
¿sí? Las células de la retina forman el nervio óptico. Entonces, para captar las imágenes. El 3 es un nervio motor ocular común u oculomotor. Es un nervio obviamente motor y es para mover a los ojos. Va a los músculos extrínsecos de los ojos y a los párpados, el párpado superior. Entonces nos permite mover los ojos, ¿sí? Y cerrar los párpados. 4. Nervio troclear o patético, cuarto par. También es motor. De hecho es el más pequeñito de todos los pares craneales. Y controla también el movimiento ocular. Quinto par. Nervio trigémino, el nervio más grande que hay. Es un nervio mixto. Tiene 3 ramas, una oftálmica, una maxilar y una mandibular. Lleva tacto, dolor y temperatura y la parte motora para músculos de la masticación. Sexto par, nervio motor ocular externo. Esta obviamente causa una rotación lateral del globo ocular, por lo que se llama motor ocular externo. Entonces, hasta ahorita hemos visto 4 pares relacionados con el órgano de la vista. Pero solo el nervio óptico es para ver, para captar las imágenes. Los otros 3 son para mover el globo ocular. Séptimo par, nervio facial. También es mixto. Capta los botones gustativos en la lengua y la parte motora tiene que ver con la expresión facial. Y tal vez han conocido o han leído o visto a alguien que tiene una parálisis facial o parálisis de Bell. Por cierto que hace rato que leí el trigémino, también hay una enfermedad que se llama neuralgia del trigémino, que provoca un dolor muy intenso a nivel de la cara, que le llaman tic dolorox, y que puede ser incluso causa de, o ha sido causa de suicidio. Y el nervio facial, la parálisis facial, pues puede verse cómo se pierde la simetría de la cara. Octavo par, o nervio vestíbulo coclear, también llamado estatoacústico. Es un nervio sensorial que viene del oído medio, tiene una rama vestibular que lleva el equilibrio y tiene una rama coclear que lleva impulsos para la audición. Por eso es que se llama vestíbulo coclear. Noveno par o nervio glosofaringio. Tiene es mixto, tiene axones sensoriales desde botones gustativos, pero aquí son de la parte posterior de la lengua, y las neuronas motoras tienen que ver con la liberación de saliva por las glándulas salivales. El décimo par es mixto, se le conoce como el nervio vago y va desde la cabeza, el cuello hasta el tórax y el abdomen. Es un verdadero vago. Tiene que ver con varias sensaciones como propiocepción, estiramiento, y las neuronas motoras van hasta la faringe, la laringe, el paladar, y tiene que ver, por ejemplo, con la deglución y la vocalización. Aquí se puede ver en esta imagen el bajo, yendo desde el corazón, pulmones, pasando por el tubo digestivo, en fin. Onceavo par, nervio accesorio, también llamado espinal. Es un nervio motor. Se divide en una parte craneal y una parte espinal. Y va a músculos del cuello como el esternocleidomastoideo y el trapecio para coordinar precisamente movimientos de la cabeza. Finalmente, el par número 12 o hipogloso es un nervio motor y va o lleva impulsos para el habla y la deglución, para la parte de abajo de la lengua, ¿no? O sea, por eso se llama hipogloso. Estos son pues los 12 pares craneales
o 12 nervios craneales. ¿Cómo se explora cada uno de ellos? Bueno, el uno, pues con fragancias, por ejemplo, o algún irritante, canela, o café, o tabaco. El nervio óptico, pues con la agudeza visual. Ustedes les han hecho algún examen de la vista. El 3, 4 y 6, que dijimos que son para movimiento de los ojos, pues pedirle que se hagan movimientos, ¿no? De los ojos hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. El trigémino, pues checando la sensibilidad de la cara. El facial, levantar las cejas, arrugar la frente, hinchar los carrillos. La sensibilidad a nivel de conducto auditivo externo o en el pabellón auricular o la parte de adelante de la lengua. El octavo, que es precisamente pues viendo si se escucha ruido o una vibración generada por un diapasón. Y la parte vestibular se explora con pruebas calóricas, poniendo agua en los conductos auditivos o probando el equilibrio. El glosofaringio con la parte posterior de la lengua, la sensibilidad, a ver si se provoca, por ejemplo, también el reflejo de náusea a nivel del velo del paladar. El vago, más bien habrá que observar si, por ejemplo, hay una voz nasal, ¿no? Porque los músculos de la parte posterior de la naringe no están funcionando, entonces hay una voz totalmente nasal, no está funcionando la faringe, ¿no? O si hay regurgitación incluso de líquidos a nivel por la nariz. El espinal, con levantar los hombros y girar la cabeza, es una forma de explorarlo. Y el hipogloso, para la lengua en general, pidiendo que saque la lengua, la mueva por un lado, para arriba, para abajo, por el otro lado, en fin. Entonces, es un cuadro, ustedes podrán ponerle pausa a la presentación y analizarlo. Aquí solamente una cautela. Dice ahí que en la exploración del nervio olfatorio no se suele explorar. No es que no se pueda, no se suele, pero realmente sería de los más sencillos de explorar. ¿Qué pasa con el envejecimiento del sistema nervioso? Bueno, al inicio de la vida, como lo dije antes, las neuronas proliferan mucho, crece mucho también el tamaño de las neuronas y la neuroglia. Se forman varias dendritas, se hacen sinapsis y viene el proceso de mielinización de los axones. O sea, habrá que esperar que en los primeros años de vida haya una maduración del sistema nervioso. Más en la edad adulta, ya la masa comienza a decrecer. Se calcula que alrededor de los 80 años de edad el encéfalo pesará un 7% menos. Y esto nos lleva a que hay una serie de hechos como que las sinapsis son menos comunes, que la capacidad para generar impulsos también se ve disminuida, así como la velocidad de conducción, que para hacer movimientos voluntarios cuesta más trabajo y que el tiempo de los reflejos aumenta. Y esto hago énfasis en ello porque ves que pensamos que la gente de la tercera edad son lentos o nos sorprende o hay quien se desespera. Todos vamos a llegar a esto. Y no es que la gente de la tercera edad no quiera ser más rápido o no quiera responder más rápido. No puede. Les dejo ese pensamiento. Muchísimas gracias por su atención.